Muy bien. Pues primero que nada, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a todos a esta reunión. Yasnaya, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros, con nosotros y con nosotras, porque creo que eres la primera invitada de este año en conversar con nosotros como círculo, porque ya hemos platicado, creo que en 2 ocasiones con las autoras, porque no siempre nos toca tener la oportunidad de que la autora esté en el mismo contexto que nosotros, que hablemos el mismo idioma, o sea, que tengamos algo, entonces, o que esté viva. Entonces es la primera situación. Entonces, primero quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por brindarnos esta oportunidad de conversar contigo. Este año, yo tengo ya 2 años con el círculo de lectura que tengo de los Sputniks leyendo, y todos vivimos en diferentes partes del país, algunos viven en otras partes del mundo y se hacen de su tiempo para conversar. Y la idea este año era leer, siempre hemos leído autoras, pero yo lo hice las temáticas pensando en autoras que exploraran temáticas diferentes y que además fueran como que se salieran un poquito de lo que normalmente encontramos en librerías. Y para el mes de junio que te leímos, sí fue en junio que leímos Manifiestos, que me explicarás cómo se pronuncia pero bueno, que leímos Manifiestos, fue una decisión ejecutiva de mi parte, porque una de las cosas que noté, ya lo había hecho el proceso de investigación con las chicas del libro de Bifortipos, y ahora con esta intención de leer a autoras de lenguas originarias de México, pero que no fueran en español, ¿no? Y pues está bien difícil conseguirlo, sobre todo porque pues nosotros acostumbramos leer narrativas, casi leemos muy poca poesía, porque además como que luego la poesía también tiene su chiste. Entonces pues un poco por eso decidí que te leyéramos y pues te leímos, y muchas de nosotras nos dimos cuenta de montón de situaciones por las que hemos pasado y que pues sí nos interesa seguir conversando, para ver de qué forma como círculo de lectura, como lectores, como lectoras, podemos contribuir a esto, ¿no? Entonces, más o menos esa es la historia. Y pues las reuniones que a mí me gusta hacer con los autores y con las autoras es de preferencia que siempre son más un comentario que una pregunta, como un poquito más de tengo un comentario que una pregunta, pero justo queremos conversar contigo pues todas estas dudas. Ya platicamos el libro, te compartí el video porque la verdad creo que estuvo muy, muy padre la conversación que tuvimos y los aprendizajes y como que todas estas cositas que nos llevamos a casa después de leerte. Entonces yo les dije que prepararan sus preguntas para platicar contigo, porque yo nada más tenía preguntas de cómo se dice, porque ahora ya estoy como en esta etapa en donde persona que conozco que habla otro idioma, le pregunto como, oye, ¿y cómo se dice esto? Porque sí siento que había no sé si un prejuicio, pero sí una idea preconcebida de solo preguntar cuando alguien habla como, no sé, alemán o inglés, ¿no? Porque es lo que nos enseñan. Entonces, pues esa es más o menos la introducción de este círculo. Esto somos, y pues esto queremos conversar contigo el día de hoy. Y como sé que al principio se ponen muy tímidos y muy tímidas todas al principio, de que no saben ni qué preguntar, pero sí saben, solo que no se animan, voy a lanzar yo mi primera como pregunta respecto a estos textos que leí, a estos ensayos que lanzaste en esta colección de manifiestos. Entonces, mi primera pregunta, que justo me llegó hacia el final del libro, fue: ¿de qué forma ha cambiado tu proceso de defender la lengua mije? Porque creo que esta pregunta se la he hecho a varias personas que se dedican al activismo de otro tipo, ¿no? Feministas, personas relacionadas con la vida de los animales y todo, pero creo que también es algo que aprendí mucho contigo, esta necesidad de hacer más activismo de la diversidad lingüística en México. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha sido para ti este proceso de seguirla defendiendo? ¿Ha cambiado? O sea, ¿ha sido diferente tus emociones?
crees que ha avanzado algo, y pues me gustaría empezar por ahí y ahí desencadenarnos para seguirle la charla. Ya. Primero, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo agradezco muchísimo porque cuando alguien lee algo que tú escribes, le dedica tiempo y uno puede regresar o una puede regresar cuando alguien te presta dinero, como que lo puedes reembolsar con la inflación y tal, pero el tiempo no. O sea, ese tiempo que le dedican a leer lo que tú escribes es algo como muy preciado, o sea, es vida, ¿no? Y que lo dediquen como a albergar tus palabras en su mente, y a través de los ojos, no sé, me parece un acto de los más generosos, ¿no? O sea, como, me escribí esto y que alguien le dedique. Entonces, muchísimas gracias por dedicarle ese tiempo a, a eso que escribí en circunstancias bien diferentes, porque ese, digamos, lo que está ahí fue escrito entre 2011 y 2015, o sea, ya tiene un rato, ¿no? Y creo que también ha cambiado la manera en que escribo, no sé necesariamente si para bien, pero siento que me he vuelto un poco más amargosita hablando de eso. Trato de que no sea, pero como que siento que estoy más enojada, ¿no? Que antes. Porque primero, cuando trabajaba con lengua, pues como es muy, tiene una parte muy gozosa, donde ustedes lo saben porque trabajan con las palabras y tiene algo de es maravilloso, ¿no? Entonces, yo pensaba que bastaba con entusiasmar a la gente, que la lengua ya, o sea, en mi infancia, pues yo jugaba en Mije, ¿no? Pero ahora era ya muy difícil o más difícil encontrar, o sea, los niños empiezan a utilizar el Mije solo para hablar con sus abuelitos, no como medio de comunicación entre ellos. Entonces, al ver que eso estaba cambiando, yo dije, bueno, pues basta con que como que se emocionen, como yo estoy emocionada con mi lengua, ¿no? Y entonces mi acercamiento a eso, al activismo fue muy ingenuo, muy de, vamos a hacer un concurso de oratoria en Mije y vamos a hacer un concurso de poesía. Y no digo que esté mal, ¿eh? Ojo, pero pensaba que con eso podía bastar, o sea, como que todos nos enamoráramos de esas cosas tan maravillosas que tenía nuestra lengua y supiéramos más de ella y que con eso pues ya, ¿no? Pero no me daba cuenta como de todo el entramado político que hay atrás, o sea, justamente no tenía claro el papel del Estado, porque no tenía esa información, o sea, como que nada más veía que algo estaba pasando y en la carrera de lingüística como que nos preparan mucho para la gramática, entonces yo podía decir cómo funciona la conjugación del mije y todo eso, pero no cuáles eran la parte histórica y la parte. Sí, bueno, histórica y la parte como política que había detrás. Entonces me di cuenta que podía pasarme la vida, pues sí, haciendo ese tipo de actividades y que están muy bien, hay que hacerlas, pues no es que no haya que hacerlas, pero que pues eso no iba a garantizar en lo absoluto que la lengua, o sea, que se fuera a fortalecer. Y darme cuenta de eso creo que es lo que ha cambiado mucho, o sea, darme cuenta que las cosas que tenemos que hacer no son poquitas, o sea, que la lengua va unida, no es como, o sea, a mí me encanta la música, obviamente, y me encanta la danza, pero cuando tú tratas de revitalizar danzas tradicionales, bueno, pues la danza tiene un momento en el que se hace, ¿no? La danza ritual en la fiesta, en tal momento y se ensaya. Pero a diferencia de la música y de la danza, la lengua no la puedes quitar de ti. No es como de, ahorita va a haber un hecho lingüístico y voy a declamar un poema y ya el resto de mi vida no hay lengua. Todo está atravesado lo lingüístico. Un amigo mapuche decía que era un fenómeno societal, no cultural, o sea, no cultural entendido no de la Secretaría de Cultura, sino tú sueñas en una lengua y el hecho que lo hagas en una lengua tiene un trasfondo político y que no vemos, o sea, creemos que es así. El hecho de que ahorita estemos platicando en esta lengua y no en náhuatl o en maya o así, tiene un montón de cosas atrás. Entonces, todo está atravesado de lengua, porque tú te despiertas y piensas, ay, no, ya se me hizo tarde, o lo que piensas, lo piensas en una lengua, y luego te vas a desayunar, y todo tu discurrir interno está en una lengua, y todas las interacciones que tienes con otras personas están en una lengua, ya sea lengua de señas o lenguas orales. Entonces, todo está empapado. Entonces, o sea, la lengua como está en todos lados, no basta con que hagas un concurso de poesía en Mije para que la lengua se revitalice. Necesitas que sea la lengua social y la lengua en la que piensa la gente. Y eso implica un montón de cosas muy complejas de cambiar. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las cosas que creo que hay que hacer es
ver los modelos que en el mundo han funcionado y básicamente es tener tu propio sistema educativo, porque yo me he pasado mucho tiempo dando talleres a niños, a niñas, así, a personas mayores para que escriban en Mije y puedo pasarme la vida haciendo esto, pero no va a tener mucho impacto porque la escuela, que es un lugar súper todavía bien castellanizante de solo español, pues nunca le voy a poder competir en tiempo. O sea, el tiempo que pasan los niños en la escuela es casi que el más o a veces más que el tiempo que pasan en su casa. Entonces necesitamos que esa escuela esté en nuestra lengua. Y cambiarlo pues implica fundar tu propio sistema educativo desde el kinder por lo menos hasta la prepa. Entonces, creo que lo veo menos como cultura y más como un asunto de territorio cognitivo, ¿no? Y bueno, bueno, voy a preguntar hasta el final yo. ¿Alguien quiere hacer primero, muchas gracias por explicarnos esto, porque, o sea, sí creo que hay una cosa que me cuestiono mucho respecto a si puedo entonces, si me estoy privando o no, sabes, como que me da un poco de enojo sentir que el Estado me ha estado privando de imaginar otros universos. Sé que suena medio poético, pero sí siento que tal vez una lengua puede contener toda esta forma de explicarte el mundo. Entonces, me pasa a mí como lectora que pienso que me da mucha frustración al sentir que el Estado me privó de eso, Ujú, en su interés de unificar, entre comillas, o sea, lo que se entiende por lo que es México. Y eso a mí, pues siento que es algo que ya no voy a recuperar. Y era lo de lo que estábamos hablando también unas amigas y yo, ¿no? Como que la infancia es donde mejor puedes aprender un ujú, idioma, o sea, los idiomas finalmente. Entonces ahora pues ya eres un adulto y es mucho más complicado hacerlo. Eh, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera compartir? Olga, a ver, adelante. Bueno, bueno, gracias bueno, me encantó leer este libro y no me podía perder la discusión, porque justo, o sea, yo soy psicóloga y en la facultad de psicología, como te enseñaban, yo creo que ya no te lo enseñan ahorita, teníamos la materia de pensamiento y lenguaje. O sea, Ay, me como esos apasiona. 2 procesos, se enseñaban juntos, ¿no? O sea, porque el lenguaje y hay un chorro de discusión, ¿no? Acerca de cómo están las representaciones dadas, ¿no? En el cerebro y producen la cognición, ¿no? Y están mediadas, como tú dices, atravesadas por el lenguaje, ¿no? A mí, la verdad, me gustó mucho cómo te referiste, me pareció súper elocuente que usaras la expresión territorio cognitivo y que habían unos territorios, o sea, que no estaban ocupados, ¿no? Y porque me parece una metáfora muy buena. Y de hecho, o sea, quizás una de mis preguntas, yendo de ese lado, me llamó muchísimo la atención esto que decías acerca de que el tiempo, el tiempo era en vertical y no era en horizontal. Y Ajá. no me lo pude ni imaginar, o sea, no, o sea, sí he escuchado de otros, por ejemplo, tengo un amigo que también es lingüista y estudia, algunos, idiomas del Amazonas, y sé, por ejemplo, del caso que hay un pueblo y una lengua donde tienen uno, 2, 3 y muchos y Ajá. ya no tienen más, numeración, ¿no? Y él como que, no me acuerdo, la verdad es que luego me platicaba y me decía que también él sentía que esa representación de números seguramente también afectaba la forma en la que veían el espacio, a Ujú. su vez. No sé si podrías explicar, o sea, porque yo sé que fue como 2 o 3 renglones o un párrafo en tu libro. ¿Cómo es que tienen el tiempo en Mije? Uy, el tiempo, me encanta esa pregunta. A mí el tiempo es algo que, como la noción de tiempo, me apasiona mucho. Me apasiona, por ejemplo, como que todavía no lo logro entender bien qué es el tiempo, o sea, porque sabemos que no, o sea, de algún modo lo que existe ahorita es este momento, ¿no?
Y lo que vemos como pasado en realidad es una serie de recuerdos que hacemos como selectivamente y las sensaciones que de eso nos quedó, o sea, como una huella, como una impronta. Entonces sabemos que el pasado existió porque tiene consecuencias en lo que estamos experimentando, pero no lo sabemos exactamente porque está muy filtrado primero por nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro equipo perceptivo es también como con la realidad, o sea, en realidad, quién sabe cómo se ve el mundo, porque el mundo se ve distinto a si lo ve un perro, a si lo veo yo, o lo veo estos pájaros que ven muchos más colores que nosotros, que la humanidad. Entonces, ¿cuál es la versión real del mundo? ¿Cómo lo ve mi perrito? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ven esos pájaros? Pues, quién sabe, o sea. Y lo mismo pasa un poco con el tiempo. Ahora, las gramáticas del mundo recogen el tiempo de maneras bien interesantes. Por ejemplo, las lenguas indoeuropeas, que son las que mayormente conocemos o que ahora son hegemónicas, bueno, no todas, pero las hegemónicas son indoeuropeas, como el inglés, el ruso, el alemán, el persa, o sea, el árabe, todos son lenguas indoeuropeas. O sea, al final, hace muchos miles de años fueron la misma lengua. Entonces tienen lo mismo. O sea, si yo aprendo inglés, pues sí cambiará mucho, pero en la forma en la que ordeno las oraciones es sujeto, verbo, objeto, igual que en español, igual que en francés, igual que en muchas lenguas. Pero si lo paso a Mije, totalmente cambia el orden de los constituyentes, lo que es normal, ¿no? Entonces, en estas lenguas indoeuropeas, no todas, porque justamente me acuerdo que en el video Ale hablaba sobre la manera del tiempo en ruso, pero en español es muy sensible la lengua a el tiempo y cómo se define el tiempo gramatical, porque es diferente al tiempo físico. O sea, el tiempo físico, quién sabe que sea, ya estamos ahí, Einstein diciendo que es una ilusión. Cada vez a mí me cuesta más entender el tiempo. No sé si es una propiedad de la materia, si tiene que ver con la curvatura del espacio. O sea, hay una discusión ahí. No, en realidad es bien loco, ¿no? O sea, no sabemos qué es el tiempo realmente. Pero por eso me gusta mucho que en inglés hay una diferencia entre time y tense. No sé si dicen past tense, es como tiempo pasado. Pero time es diferente a tense. Y tense es como el tiempo gramatical. Entonces, en español no. En español teníamos igual para las dos concepciones tiempo y tiempo. Entonces, los verbos, que son como estas palabras que narran sucesos, o sea, lo que hacen los verbos son referir a sucesos, ¿no? A eventos, vamos a llamarle. Incluso ser es como un evento. Entonces, la formita que toma esos verbos es muy sensible al cambio de tense, que sería con respecto del acto de habla. Siempre es el presente para la lengua, es el acto de habla. Es decir, el momento en que hablas, eso es presente. Entonces, si tú hablas en 1981, pues el presente va a ser ese momento. Entonces, todo lo que sucede antes del tiempo de habla es pasado y todo lo que sucede después del tiempo de habla es futuro. En cambio, cuando hablamos del otro tiempo histórico, pues el presente no sé cuánto dure, o sea, en la historia, la verdad. Pero en la lengua es exactamente el momento en que lo hablas, aunque lo enuncias. Ese es el presente. Entonces, si estás hablando de un evento que sucedió antes de tu acto de habla, pues va a estar en pasado. Si sucede más o menos en el ámbito del acto de habla, es presente. Y si va a suceder después del acto de habla, es futuro, ¿no? Digo, estoy diciendo una obviedad. Entonces, mi verbo va cambiando, danzando con respecto de eso. O sea, si sucede antes, digo, comió, come, comerá, ¿no? O sea, ¿ven? Va cambiando el final del verbo. En Mije no. Hay lenguas que son de aspecto, le llaman. Lo que al Mije le importa, no es que no se sepa cuándo pasó, para eso tenemos mañana, en el futuro, o sea, adverbios que van indicando, se puede inferir del contexto. Pero los verbitos del Mije no les importa eso, no le importa si fue, ellos no cambian, van a cambiar con respecto de comparar dos eventos. Entonces tú estás narrando, dices, no, y entonces yo estaba bailando cuando él llegó, por ejemplo, en Mije. Entonces, llegó, el verbo de llegar se completó dentro de tu evento referente. Se toma como ejemplo, digamos que toma como referencia no el acto de habla, sino otro evento. Entonces, yo estaba bailando, o sea, hagan de cuenta que bailar tomó este tiempo de acá a acá, pero llegar se empezó y acabó dentro del otro evento. Eso se llama completivo. Y entonces,
el verbo cambia si es completivo. No importa si es en el futuro, si es en el presente o es en el pasado. Lo que importa es que se completó dentro del evento de otro tiempo, de otra acción. Sí, cuando dices, cuando yo estaba bailando, él llegó, entonces este evento de bailar, fíjense, tengo aquí, si mi referente es llegar, o sea, al revés ahora, llegar, este excede el tiempo, o sea, bailar excedió en tiempo al verbo, al evento puntual de llegar, por lo tanto, este es incompletivo. Con respecto del otro, digamos que duró más que el otro. Entonces es incompletivo y eso es lo que va a ir cambiando. Entonces no importa si es futuro, pasado o presente. El verbo va a ser sensible a las lenguas como la mía, a la relación entre dos eventos y no al acto de habla. Y ahí hay un montón de probabilidades en las lenguas. Entonces, las lenguas recogen o son sensibles a ciertas partes de la realidad. Hagan de cuenta que la realidad es una película bien compleja y las lenguas recogen una parte de esa realidad para narrarla. No pueden narrarla toda. Y hay una gran diversidad de opciones. Otra cosa que se utiliza mucho para el tiempo es las metáforas. Y hay una cosa que sí es un universal y que me vuela la cabeza es que las lenguas no podemos narrar el tiempo si no es en términos de espacio. O sea, como que si ustedes piensan en el tiempo sin necesidad de ningún dibujo espacial, no se puede. O sea, o piensas en un reloj, o en una línea del tiempo, o en una cosa de arena. O sea, necesitas la espacialidad para siquiera imaginarte algo tan abstracto y loco como es el tiempo. Entonces, hay metáforas para narrarlas. Entonces, por ejemplo, en español, pues obviamente, o sea, está ahí culturalmente, siempre decimos, el futuro, tienes un futuro por delante, Ale, no te deprimas por ese mal amor, porque tú tienes un futuro por delante, o deja el pasado atrás, ¿no? Ya no le hables a tu ex y deja el pasado atrás. Entonces, ahí hay una metáfora de espacio, porque ¿por qué pensaríamos que el tiempo, que no es espacio, se narra en términos de tiempo, de espacio? No es espacial, o sea, el tiempo no es espacio, pero así lo narramos. Entonces, esas metáforas también van cambiando en las lenguas, ¿no? O sea, las metáforas y claro que moldean cómo pensamos el tiempo. Una maestra me decía, esto todavía tengo que verlo bien a detalle, pero me decía mucho cómo el cambio cultural también impacta en la lengua en cuanto a esas metáforas, porque en latín, digamos, tenías el eje, también las metáforas eran que la línea era horizontal, o sea, el tiempo es una línea horizontal, y ahí la persona está parada y el tiempo va atravesándolo y va pasándole, o sea, no se mueve. Y ese tiempo ya está establecido, el famoso fatum, ¿no? O sea, el destino, el famoso destino griego en el que aunque te quites, ni modo, como decía Pavese de Edipo, ¿no? O sea, también es destino tu deseo de escapar al destino. O sea, no puedes escapar al destino que ya está. Entonces, ven, todavía en español conservamos palabras de esas como lo venidero, ¿ven? O sea, viene, el tiempo viene, el porvenir. O sea, está ahí, viene y tú no puedes hacer nada. Estás como que en latín decía ella, estás parada ahí en el tiempo y el tiempo te va atravesando y no puedes hacer mucho. Pero con este cambio de la cristiandad, decía ella que era por eso, de saber, habría que ver, con este cambio de la cristiandad y de la importancia del libre albedrío para el cristianismo, o sea, que tú sí puedes decidir, entonces empezó a surgir este cambio que también va del latín, que tenías el futuro hecho con pues una marca de futuro, o sea, pero aquí nadie ya usa ese futuro, no dices, mañana comeré, ya usamos el voy a comer, el perifrástico, o sea, nadie dice, y entonces beberé leche. O sea, como que eso se ve como algo como de, pues puede que sí, puede que no, pero la seguridad del futuro está en el voy a. De hecho, a veces voy a ir como si te movieras en la línea del tiempo. Entonces ella decía que tenía que ver con este cambio de ver el destino y el futuro como algo que ya está escrito y que tú no puedes cambiar. Y que con la cristiandad, decía ella, pues entonces ahora ya te mueves en ese eje temporal y vas, lo caminas. Voy a ir a comer, o sea, o incluso voy a pensar que, o sea, si tú no me hablas mañana, voy a pensar que me estás poniendo el cuerno. O sea, voy a pensar, no te mueves, o sea, estás sentadota aquí como yo así y voy a pensar tal cosa. O sea, no, pero te estás moviendo en un eje temporal, ¿ven? No en el eje espacial. O sea, hay un movimiento, pero es el movimiento abstracto que tú te has marcado en el tiempo. Entonces, en español, ahora tienes tú te mueves, una línea horizontal, el pasado está atrás y el futuro está adelante.
Pero en lenguas como el aymara o como el quechua, las metáforas, una cosa es la conjugación del verbo, ¿no? Que les decía que puede obedecer al acto de habla o puede obedecer a la relación entre varios eventos. Pero otras son las metáforas que son más complejas. Y en el aymara me encanta porque las metáforas, o sea, ellos no pueden decir algo como el futuro por delante porque dicen, pues el futuro no lo conoces, o sea, no lo has visto. Por lo tanto, queda atrás. O sea, también ellos usan el eje horizontal, pero aquí la cosa es que el futuro queda atrás porque no lo puedes ver, no lo conoces. Y el pasado que ya viste, ya conociste, queda por delante. Entonces, las metáforas que usan son como, digamos que serían algo así como tienes un pasado por delante. Porque, y lo puedes ver, o sea, lo conoces, pero el futuro no, entonces está a tus espaldas. Entonces, ambos, tanto el español como el aymara, están utilizando ejes horizontales para narrarse el tiempo, pero cambia en esa parte. Y en Mije, el Mije hace las metáforas sobre un eje vertical. O sea, nos imaginamos el tiempo como en un eje vertical y que el futuro va cayendo. Tú estás y te va atravesando. Entonces decimos, tenemos frases como men kedak, ¿no? Entonces, en lugar de decir lo venidero o el futuro por delante, decimos lo que viene bajando, es el tiempo. Entonces viene bajando y viene atravesando, ¿no? Entonces, tida mem kedak, ¿quién sabe qué viene bajando? ¿Quién sabe qué me trae el futuro, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y me interesa mucho cómo se habla y se narra de algo que en realidad no sabemos bien qué es, parece que una ilusión mental, que es el tiempo. Pero eso, que yo tengo muchos problemas con manejar el tiempo y me cuesta mucho evitar el presente, o sea, casi siempre que estás en tus pensamientos, estás en el pasado o en el futuro, ¿cierto? Estás pensando como dándole vueltas a lo que te hizo tu amiga o pensando planificando o pensando en un libro o pensando en no sé qué, pero me cuesta a mí mucho, digamos, si va a ser mi confesión psicológica, evitar el presente. Y me gusta mucho como darme cuenta de, ya me fui al pasado, ya me fui al futuro, o sea, como irme checando los pensamientos para ver si puedo quedarme en la percepción del presente. Y bueno, y me interesa mucho toda la parte de las filosofías orientales y también la manera en que se narra eso en Mije, la contemplación, la percepción. Y el tiempo me apasiona por lo mismo, porque es algo muy raro y abstracto. Y su codificación lingüística también me apasiona mucho. Y perdón, ya me extendí bastante. Oye, esto que, yo toda perdón. Bueno, Olga, ¿tienes una pregunta? No sé si quieras añadir. No, me encantó, me encantó. Yo soy como de ciencias cognitivas, neurociencia, todas estas cosas me gustan mucho. Quizás lo único que te diría, si tienes algún libro o algo en donde se explaye más de esto. O sea, porque también lo otro que me llamó la atención, como tú dices, lo de las lenguas indoeuropeas y que tú crees que hablas como muchas lenguas, pero estás en cierta forma, si hablas español, portugués y no sé, catalán, pues es más o menos el mismo territorio cognitivo. Tiene algunas cosas, ¿no? Pero no sé si hay algún tratado o algún libro que hable así como de las diferentes familias lingüísticas en México y como sus propiedades y que a lo mejor alguna relación con la cognición o como las metáforas y las representaciones. O ya es mucho pedir. No sé. Es que mira, sí hay, pero hay libros muy especializados. Por ejemplo, hay unos atlas que hizo el Max Planck, pero que son muy lingüísticos, o sea, muy necesitas estudiar lingüística para entender el lenguaje. Entonces, hay poco de divulgación, o sea, hay libros, algunos libros en inglés, ahorita les pongo como ahí la bibliografía, déjenme, me acuerdo, pero no hay, es que también se corre el riesgo de pensar que dado que tu lengua te da eso, entonces no puedes pensar de otra manera. Por ejemplo, yo cada vez que explico que en Mije no hay dos términos distintos para verde que para azul, sino que son como, o sea, si tú dices, no sé, déjame ver, azul cielo y azul marino, sabes que los dos son tonos de azul, ¿sabes? Entonces, Ajá. para nosotros igual el verde y el azul serían como dos tonos de un mismo color que es azul. Pero entonces una amiga me decía, es que tú no puedes diferenciar entre verde y azul. Y le decía, oye, no, o sea, no tengo problemas con la percepción. El hecho de que mi lengua no me dé elementos léxicos distintos, es como si yo pensara que como tú tienes azul, no puedes diferenciar entre azul cielo y azul marino. Claro que puedes percibir la diferencia, pero para ti son azul, son manifestaciones de la azulidad. Entonces, se puede caer muy rápido en el riesgo de pensar
que la lengua te va a determinar el pensamiento de tal manera que no puedas pensar de otra manera. Y más bien para mí son puertas, ¿no? O sea, que tú puedes, em, pues, pensar y rearmar y todo. Son como herramientas, pero no es que te determinen uno a uno, pues, ¿no? O sea, como decía esta amiga, entonces tú no puedes diferenciar entre azul y verde, ¿no? O sea, sí puedo, nada más que les llamo igual, como tú al azul marino y al azul cielo. Entonces, esta como relación entre lenguaje y pensamiento es de las más complejas porque para mí es como muy difícil, ¿no? O sea, para mí son como caminos, como un caminito preferido, cada lengua, pero que no te obliga a que no puedas pensar o percibir de otra manera, creo. Y también está la gran maravilla que el Estado mexicano creo que no se dio cuenta nunca, es que si quería dar una lengua franca a todo el país, no tenía por qué combatir las lenguas indígenas, porque da la casualidad de que el cerebro humano nunca dice, permíteme, ¿quieres aprender ruso? Desinstala el español, o ruso o español. O sea, es una falsísima disyuntiva, ¿no? O sea, pues por eso siempre que discuten, es que ¿por qué van a dar náhuatl en la escuela si mejor que den inglés que es más útil? Y es así, es que no tienes que elegir, puedes aprender las dos, fíjate. Entonces esa falsa disyuntiva está ahí. Y entonces también eso, o sea, yo conocí a una mujer que habla zapoteco, que es una lengua tonal, o sea, como el chino, así bien complejísima, es de otra familia, la familia Otomangue en México. Aprendió mije a los 22 años porque se casó con un mije y aprendió español, entonces habla una lengua mijezoquiana, una lengua otomangue y una lengua indoeuropea. Es así como que quiero ver tu cerebro, o sea, no me imagino cuántas cosas hay, porque eso es para mucho más impresionante que saber francés, inglés y español, la verdad, porque pues, son lenguas al final vienen bien cerquita, ¿no? Emparentadas, pero estas son así una locura. Entonces, sí, o puedes tomar en la ENA materias de lenguaje y pensamiento, y creo que tú tienes, los lingüistas o quienes hacemos lingüística, conocemos muy poco sobre procesos sí, neurológicos, o sea, los complejos, ¿no? Memoria, muy poco nos dan. Pero a veces a psicólogos, psicólogas no les dan suficiente gramática, ¿no? Pero si puedes aprender ambas, es apasionante de verdad el tema, pero lo malo es que, por ejemplo, toda la explicación de la Aymara, yo la puse en el libro, creo que sí la puse, no me acuerdo, un poco más explicadita, pero en realidad la saqué de un artículo muy técnico. O sea, y entonces ya de ahí como que lo voy traduciendo. Todo lo que tiene que ver con números, ¿no? Lo que decía Ale, lo que tiene que ver con tiempo, con marcación de espacio. También hay unas cosas en el espacio de cómo se predican rarísimas en el mundo. Pues sí hay como atlas y mapas, pero que son un poco así mm, muy, ¿cómo decirlo? Muy técnicos. Pero para iniciarse en la diversidad lingüística está en Linali, tiene un mapa interactivo por familias lingüísticas. Entonces puedes ver todo dónde están todas y toda la familia y tal. Y si estuviéramos en vivo, igual hice un material didáctico para que puedan ver hacia qué lengua pertenece tal y en dónde está y ubicar lenguas y espacios donde se hablan. Me gusta mucho esto que mencionas de cómo aprender otra lengua o aprender algo sobre otra lengua no es como justo para quitarte lo que ya sabes o que no te permita como entender lo que ya sabes. Y más bien es como si, como si le añadieras más a lo que simplemente ya en tu vida. A mí me pasó cuando aprendí cómo se decía a mí, o sea, cómo se decía que tenías una amistad con alguien en ruso, porque en ruso no se usa como prepositivo, se usa, o sea, aquí cuando decimos él es mi amigo, estamos hablando de posesión, y en ruso se dice como yo tengo una amistad con él, o sea, como que no, para decir que alguien es tu amigo no indica posesión, sino que iniciaste una amistad con esa persona. Y eso se me hizo muy bonito porque dije, claro, o sea, porque en ruso no son tus amigos, son personas con las que estás trabajando una amistad. Y eso me pareció como algo bien interesante porque ahora cada vez que pienso en mis amistades, pienso de esa manera, digo, estamos trabajando una relación de amistad, ¿no? Un Y tipo de no, relación. si no, no lo, o sea, siento que quizás
no es que yo no supiera eso o no que no lo sintiera, o sea, como con mis amigas, o sea, como que no sintiera que tenemos una relación, pero como que me quedó más claro cuando lo aprendí en otro idioma, porque dije, ah, claro, en español es así, pero así es en este otro idioma, que es muy interesante. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una. Adelante. Solo que, bueno, mi novio es de la Sierra de Chiapas, de un lugar que se llama Motocintla, y ahí se habla como una lengua que se llama mocho, y hace mucho, llevamos 7 años juntos, cuando empezamos me platicó que esa era una lengua que está a punto de extinguirse. Bueno, es una lengua. Y justo con el libro y como viendo lo que mencionabas de rescatar las lenguas, como que estuve buscando y me parece que hay, como que los números son muy dispares, pero el número más chico que encontré es que hay ahorita 20 personas hablando nada más esa lengua. Y es como muy frustrante porque yo ya había pensado como, o sea, de qué manera se podía rescatar, pero la verdad es que pues no, o sea, yo no sé, yo no conozco herramientas que estén fuera, o sea, que estén a mi alcance. Y sé que me parece que es como algo muy jerárquico, la manera en que transmiten las lenguas. Y justo platicando con mi novio me decía que el que se quedó a cargo como que se fue a Estados Unidos, entonces me parece un poco complicado y quería como contarte porque no sé de qué manera, o sea, este es un caso, ¿no? Pero sé que hay muchos y no sé de qué forma podemos como ayudar a rescatar estas lenguas. Híjole, sí es una pregunta nada, o sea, no hay como muy respuestas porque es un asunto así bien complejo, ¿no? Yo lo que pienso es que al Estado le toca como dejar de ahorcarte, ¿no? O sea, como que te está ahorcando y obviamente no le vas a pedir ayuda a quien te está ahorcando porque pues como que no confía uno en quien te acaba de ahorcar, ¿no? Entonces, yo lo que siempre creo que lo que le toca al Estado es dejar de ahorcarte, es decir, dejar de violar los derechos lingüísticos, porque es el Estado el que más los viola todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, como que más que qué hacer al Estado, ¿no? Le toca, como me parece, dejar de hacer. Y de ahí le toca a las comunidades de habla hacer esos procesos. Entonces, lo más importante es que no sé si vieron Sueño en otro idioma, que es esta... ¿Ven cómo llega ahí el lingüista así todo torpe a querer salvar la lengua? Nos juntamos para verla, justo tu libro nos inspiró, o sea, tratamos de hacer un viernes social, entonces tu libro nos inspiró a verla y la vimos varias personas al mismo tiempo. Ay, muchas gracias. Súper, ajá, el lingüista ahí llegando. Exacto. Entonces, eso no funciona, o sea, se ha demostrado una y otra vez, porque tú no puedes llegar así como de, ahora vamos a hacer esto, sino es en tu comunidad donde estás y si te llaman y ayudas, pues ayudas, ¿no? O sea, pero no puedes, es como un médico, o sea, al final no va a decidir si te hacen la cirugía, la decides tú, te dan toda la información y tú decides si te la haces o no, no puede obligarte a hacerte una cirugía, o sea. Igual que yo creo que quienes hacemos lingüística tenemos herramientas para hacer eso y a veces es muy difícil porque lejos de esta idea de los últimos hablantes, sabios, viejitos, así de la lengua, ¿no? En realidad están en condiciones bien duras, o sea, cuando uno ve las condiciones, hay los últimos años de equilibrio, uno de ellos tiene un problema de alcoholismo súper grave, en un asunto de pobreza muy grave, o sea, es como que ahí se ve como toda la parte estructural de cómo están. Entonces, mientras en la comunidad no haya, es difícil hacerlo. O sea, sobre todo en comunidades que son ya, o sea, que están ya a punto, que está a punto de desaparecer la lengua. Entonces, sí se necesita que alguien que está ahí quiera empezar ese proceso. O sea, con una persona que quiera y que sea de la comunidad y quiera empezarlo, creo que se puede. O sea, ya de ahí empiezas un proceso. Y depende de cómo está, o sea, primero en México no hay un diagnóstico fiable, o sea, los números son muy engañosos, ¿no? Esto que decía del mocho, entiendo que son menos, o sea, quienes son especialistas, sé que han reportado menos hablantes, porque hay mucha gente que dice, sí hablo porque, no sé, por un asunto de orgullo, pero en realidad no, o sea, hay muchos factores, ¿no? Entonces, siempre hacer un diagnóstico de cómo está y también de quiénes son los actores en ese digamos, ahí. Y luego, lo que más ha funcionado, el caso del hawaiano, si ustedes pueden darle una ojeada, es maravilloso. O sea,
El hawaiano era una lengua súper así, bien potente, incluso en el siglo XIX había periódicos en hawaiano y todo, o sea, impreso y todo. Pero llega todo esto del asunto de Estados Unidos, etcétera, y pues el hawaiano se pierde casi que en 2 generaciones o menos, así, así. Y en los 70 lo hablaban como, pues en toda la isla, sí, así muchísimo, como 300 personas o menos. Entonces, en los 60, 70, unos activistas hawaianos, que esto también fue relacionado con la defensa de una playa ahí en Hawái, no me acuerdo qué es lo que querían hacer con esa playa, se organizaron y empezaron a decir, oigan, es que esto está pasando algo grave aquí, ¿no? Con la lengua, etcétera. Y las personas que lo empezaron eran dos parejas hawaianos que no sabían hablar hawaiano, ¿saben? O sea, aprendieron su lengua otra vez y hicieron una escuela que en un principio era como ilegal, su propia escuela, y ahí empezaron a hacer inmersión total. Y ahora hay más, casi 10,000 hablantes de hawaiano o algo así, y puedes estudiar hawaiano desde el kinder hasta el doctorado. O sea, y todo lo que hicieron es impresionante. O sea, sí se puede, y ese modelo le llaman nido de lenguas, y hay cosas bien bonitas de cómo lo hicieron, o sea, que todo fue autogestivo. Y cómo le han hecho, ¿no? Como pues se llaman Olelo Leo, creo que se llama, los nidos de lengua que hicieron y miren, aquí está el dato, acabo de encontrarlo. En 1900, o sea, a partir de 1900, el número de hablantes de hawaiano disminuyó de 37,000 hablantes a cerca de 1,000. Y para los 70 ya eran como 300. Imagínense, 37,000 hablantes, pues, híjole, o sea, a tan poquitos, a 300 nomás en todas las islas, es muy impresionante, ¿no? Pero eso lo lograron así dos, o sea, empezaron dos, y me acuerdo que yo les pregunté, oigan, ¿qué consejo me dan, no? Así ustedes me dijeron, primero, si son 3 personas las que están interesadas, empieza con esas 3 y no escuches a quien dice que no se puede. O sea, y fueron haciendo como que hacían un montón de cosas para financiar las escuelas. Al principio nadie quería mandar sus hijos a esas escuelas, todos querían ir a la escuela que estaba en inglés, hasta que después de unos años demostraron que los niños que iban a las escuelas hawaianas, porque hasta quinto año, como digamos en nuestro quinto de primaria, ahí les empiezan a dar inglés. Entonces, cuando ya entraban a la secundaria, o sea, tenían tan buena metodología que los niños tenían mejores resultados que los que iban a escuelas de solo inglés. Y entonces, pues ya vino un boom, ¿no? Empezaron a hacer un montón de cosas como que en la radio esto era obligatorio que fuera en hawaiano, contratar a personas que hablaran hawaiano, o sea, como un impulso así bien fuerte. Y ese caso y el del Maori son los más exitosos en el mundo. Hay otros, pero híjole, no sé si queramos replicar esos otros procesos como el del Estado israelí, ¿verdad? Que ya el hebreo estaba muerto y lo revivieron a punta de poder. O el caso de Cataluña, que es complejo, ¿no? Porque hay unas cosas más complejas de como querer ser Estado independiente. Como esa no es nuestra realidad, yo creo que lo más cercano a nuestra realidad es hacer escuelas y yo creo que la escuela, o sea, si hubiera alguien, no sé, que por eso también es bueno el registro. Cuando no hay condiciones para revitalizar la lengua, puedes registrarla mucho porque después eso puede ayudarte a revitalizarla. Em, o sea, si tú tienes una escuela de inmersión total, ¿no? Los niños de 3 años aprenden así. Hay unos videos bien bonitos donde están los niños hawaianos. Los niños hawaianos ya regresaban a su casa, en la escuela todo el tiempo estaban en hawaiano y regresaban a su casa hablando con sus papás en inglés porque sus papás no hablaban hawaiano. Entonces, digamos que hubo una generación que perdió, o sea, tenías abuelos que hablaban hawaiano, papás que no y niños que otra vez sí. Y ya de ahí, ya ahorita están las primeras generaciones de estos niños que fueron los primeros, que ahora ya también los niños van ya a esas escuelas, entonces ya pueden hablar con sus papás en hawaiano. Y hay unos videos así súper bonitos de que van haciendo todo lo que un niño de kinder debe hacer, ¿no? Motricidad fina, todo esto que aprenden de chiquitos, pero todo aplicado con la pesca y la cultura hawaiana y todo lo que se pinta en el cuerpo, están todos los niñitos aprendiendo.
Y muchas personas que no son hawaianas, digamos, que son blancas, que viven en Hawái, también una gran lección de ese proceso es que si tú cierras tu lengua nada más, vamos a enseñar mije a mijes nada más, pues híjole, han pasado cosas como que, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron es, aquí es hawaiano quien habla hawaiano y quien quiera. Entonces hay muchos niñitos blancos que aprenden hawaiano y las escuelas están abiertas para ellos. Entonces se ha creado un asunto de convivencia muy buena, ¿no? Porque la mejor manera de entender la otredad es hablando su lengua. Entonces, es un proceso de los más bonitos, complejo, ¿no? Con un gran esfuerzo, pero en menos de, ¿qué? De los 70 para acá, como 50 años, han multiplicado sus hablantes, ¿no? Entonces, pero el asunto, ¿qué sucede en México? En México es bien, bien triste porque si tú eres la Iglesia Católica, ya vemos con lo que está pasando en Canadá, ¿no? Con todos los niños indígenas que encontraron ahí asesinados, terrible. Pero si tú eres de la Iglesia Católica, la probabilidad de que la acepte de una clave es mucho más alta a que seas una asociación civil así nomás. Luego, ¿cómo mantienes la escuela, la nómina, no? O sea, hay que empezar a ver y los hawaianos, ellos empezaron a autogestionársela así con sus amiguitos, sus familias, su vecino, su vecina. Luego, en México, un maestro, Enrique Servín, un gran lingüista que hablaba un montón de lenguas, entre ellas muy bien náhuatl y rarámuri, y hablaba ruso también, náhuatl, rarámuri, sánscrito. Sí, maravilloso, Enrique Servín, lamentablemente asesinado hace casi 2 años. Pero bueno, él me contó de un maestro rarámuri que estaban en esta idea de no necesitamos escuela bilingüe, sino monolingüe, o sea, en rarámuri con español como segunda lengua con buena metodología. Entonces, él empezó su escuela y el sindicato y el Estado mexicano lo demandaron y creo que lo metieron en la cárcel por usurpar funciones. O sea, no puedes usurpar las funciones del Estado porque el Estado es el que da la educación pública y gratuita. Mientras que si tú tienes mucha lana, sí te puedes saltar la SEP y mandas a tus hijos al liceo francés, al liceo japonés, al liceo alemán, no hay ningún problema. Pero cuando ha habido procesos de escuela propia, como en estos contextos, sí es bien, bien difícil que te lo dejen, a menos que seas la iglesia, ¿no? Y tengas ahí aquí hay escuelas así, internados católicos, pero tener tu propia escuela, uy, ¿no? Es bien complicado. Entonces, desde ahí se ve como el control bien fuerte, pero creo que la escuela y tener un proyecto laboral asociado, ya sea un proyecto productivo, una cooperativa donde se use la lengua para adultos, es de las mejores maneras que hay de revitalizar la lengua. Pero no es que den 1 hora de mije o de mocho en la escuela, ¿eh? Eso no funciona. Necesitamos que toda la escuela esté en una lengua y ya puedes dar español como segunda lengua. Tengo una pregunta, pero primero Luisa, porque yo luego hablo mucho. Luisa, tú primero. Hablando de escuelas y esto, yo no sé si en México existan universidades donde les permitan a los alumnos, bueno, es que a veces cuando uno se va a titular, ya sea de la licenciatura o del posgrado, le piden una segunda lengua. Y no sé si existe alguna universidad que tome en cuenta pues sus lenguas, o tiene que ser otra a fuerza. Sí, tiene que ser una lengua extranjera. Hay están las escuelas, las universidades interculturales, que les llaman, que es todo un sistema de la SEP, pero que funciona muy mal en general. O sea, hay unas cosas ahí que no. Y sí ha habido, por ejemplo, una chica Mije hizo su tesis de arquitectura para graduarse toda en Mije, pero luego es que no tienes sinodales y bueno, pero sí se puede, ¿no? Pero sí, es difícil, o sea, a veces piensan que dar lengua indígena es dar 1 hora de Mije en todo, o sea, eso no. No es una escuela en Mije, ¿no? Necesitas que por lo menos la mitad de las materias. Es como si a todas las escuelas del sistema público donde dan 2 horas de inglés a la semana las llamaran bilingües. Así nos pasa a nosotros. Les llaman bilingües, pero pues eso no es bilingüe, ¿no? Sí hay, o sea, pero pocas. Y no sé, creo que en la UNAM estaban luchando para eso porque te piden lengua extranjera. Entonces yo me preguntaba, o sea, el Aymara es lengua extranjera, es lengua indígena, pero extranjera. O sea, ¿será que me validan? Sería bien interesante preguntar y hacer ahí. Incluso creo que se podría hacer algo como legal
pero no sé, hay que aventarse el proceso. Ya no sé, en mi época, cuando estuve en la UNAM, no contaba para nada. Sí, porque precisamente en mayo, a finales de mayo, leí un tuit de una chica que expresaba que ella quería presentar su tesis en su lengua, pero pues no la dejaba, ¿no? Y que necesitaba un intérprete y no sé qué. Y entonces justo después entré al círculo de lectura y leí tu libro y pues sí, ya me di cuenta de todas las problemáticas o de todo lo que existe por acá. Y sí, por eso precisamente preguntaba, esa era mi duda si alguna había, pero pues bueno, Creo así que son sí es las cosas. posible en las interculturales, pero nada más, ¿no? O sea, sí, eso es difícil. Okay. Gracias. Lourdes. Sí. Es que no sé exactamente cómo formular, o sea, o si es una pregunta, pero es que a mí me inquieta mucho esta cuestión de lo que habla Yasna ya en el término, bueno, desde el principio a mí me parece que también hablar es una cuestión de activismo político, una cuestión de activismo social. Y ahorita que estaba platicando el ejemplo hawaiano, me imagino que también hay una cuestión de sentido de colectividad, ¿no? No puedes hacer eso sin un sentido de colectividad. Yo no me imagino en México diciendo, vente papá, vas a aprender, tus hijos van a aprender, o sea, por mucho que sea entusiasta, que a unos años salgan con una calidad educativa superior a cualquier otra escuela, independientemente de que yo no sé estas cuestiones de la SEP, o sea, que se me hace súper violento, pero también, o sea, lo platicas en tu libro, ¿no? El alto nivel de discriminación, de cerrazón social, o sea, uno, por ejemplo, porque una de las preguntas anteriores que te iba a decir es cómo hacer uno para volverse una especie de activista, ¿no? O sea, se está en la completa ignorancia y prácticamente también en el aislamiento. Pero entonces la colectividad se vuelve un problema o un apoyo, ¿no? En México somos completamente islas, tenemos cero nivel de colectividad como tal, ¿no? En la sociedad. Entonces no me imagino cómo lograr estos proyectos eh, con esta dificultad, ¿no? Con la misma, o sea, yo la verdad es que no terminé el libro, pero estaba ayer terminando el artículo donde hablas de estos ejemplos de las terminaciones en tl, en jajatl y la fiestatl y demás, o sea, desde la perspectiva que lo vemos con humor, pero es completamente discriminatorio, completamente racista, y estamos creo que cada vez más en ese camino, ¿no? O sea, los colores, o sea, vimos la división en la propia, en la propia Ciudad de México, entonces, no, o sea, no te puedo preguntar entonces cómo lo hacemos, porque pues está cañón, ¿no? Pero sí, cómo lograr más colectividad, no sé, o sea, es una inquietud más que una pregunta como tal, ¿no? Sí. Yo creo que ya tal vez no acabé, pero creo que tenemos como diferentes cosas que podemos hacer dependiendo, ¿no? O sea, si pensamos que eso se va a hacer como desde una sola colectividad, creo que no, o sea, no se puede porque un poco el impulso, digamos, del español fue un esfuerzo de ese tipo, ¿no? O sea, como desde el centro para todos, ¿no? Yo creo que aquí hay un montón de procesos ya que ya están y que se pueden apoyar, ¿no? O sea, como eso. Entonces, yo pensaba, esto le toca al Estado como que deja de ahorcarme, o sea, deja de violar derechos lingüísticos y que cuando eso toque, pues nos ayuden, digamos, quienes son hispanohablantes ahora mayoritarios, porque no siempre fue así, o sea, recordemos que justamente el país, el 70% hablaba lengua indígena en 1820, o sea, la mayoría se le arrebató la lengua, o sea, el hecho que ahora sea mayoritariamente hablantes español es porque hubo un arrebato masivo de las lenguas, ¿no? Para ser ahora el 6.1%, en menos de 200 años, bueno, sí, en menos de 200 años se echaron toda esa diversidad. Entonces, lo que creo que, por un lado, es ya están los procesos. O sea, yo conozco un montón de iniciativas que no prosperan por falta de financiamiento, por falta
de un montón de cosas o porque, como este señor, ¿no? Que quería hacer su escuela y te acusan de usurpación de funciones. Digamos que aparte de la parte logística, o sea, hay un montón de cosas en contra. Y a la sociedad civil, digamos, mayoritariamente hispanoparlante, creo que lo que sí es muy bonito es esto, creo que en alguno de la parte del libro hablo de eso, que es como un lingüista que plantea algo que le llama language awareness, es como ser sensibles a la diversidad lingüística. Es decir, que tú para disfrutar de la diversidad lingüística de tu propio país, no tienes por qué aprender todas y náhuatl, maya, no sé qué, o sea, puedes abrevar un poco y estar consciente de esa diversidad, aprendiendo un poco de cada una. Tal vez sí aprendas náhuatl, ¿no? O sea, aprendas a hablar náhuatl, pero del maya sepas por lo menos dónde se habla, a qué familia pertenece, te sepas una canción de cuna en totonaco, sepas cómo saludar en tal, o sea, estar todo el tiempo conscientes y creo que en medida de lo posible, bueno, apoyar esos procesos que están ahí y denunciar cuando hay violación a derechos lingüísticos, pero también tener algo como, no sé, ahorita creo que hay algo que le llaman, y bueno, puede ser muy discutible, pero es perspectiva de género, en el que, o sea, ya no nos parece normal que haya una mesa de puros señoros hablando de un tema, no sé, la maternidad en la literatura, o sea, como que ya nos damos cuenta que eso está mal, o sea, que eso no está bien. Entonces, ¿cómo podemos tener en todo lo que hacemos una perspectiva lingüística, sobre todo quienes trabajamos con la palabra? O sea, si vas a hacer una convocatoria, pues puedes decir, ¿qué tal si también la traduzco a otra lengua, no? ¿Y qué tal si la abro a más lenguas mexicanas que no solo esta? Un poco lo que ahorita está haciendo Ale con esto, ¿no? O sea, como decir, vamos a leer otras lenguas porque dentro de lo mexicano no solo hay español, hay otras lenguas. Entonces, siempre, siempre, siempre estando pensando, así como estamos pensando todo el tiempo con perspectiva de género, por así decirlo, de estar con una perspectiva lingüística y una perspectiva de lingüística y de pueblos, ¿no? O sea, como decir, a ver, en estos espacios, ¿quiénes están? Estamos leyendo, mi convocatoria alcanza a más personas, por lo menos tal vez una lengua que está cercana a mí, ¿no? O sea, que está cercana geográficamente a mí. ¿Qué está pasando ahí? O sea, cambiar como esta conciencia y que nuestros nervios respondan a esa diversidad, o sea, como estar conscientes. Hay una asociación en España que se llama Lingua Pax, que tiene cosas bien bonitas sobre cómo construir la paz entre los pueblos a través del entendimiento lingüístico. Si yo me apasiono por tu lengua o no manches, o sea, como Ale, ¿no? Dice, es que en ruso es así, qué maravilloso. Dices, no, es que en maya es así. El mismo hecho de saber ese dato te va a hacer que pues medio le pienses cuando quieras hacer actitudes racistas ante eso, ¿no? Porque es de esa manera ponerte los zapatos del otro, es a través de la lengua es lo más rápido, lo más identificable, es como decir, maravillarte con eso, también combate mucho el racismo, ¿no? Y los prejuicios que tenemos, ¿no? A través de la lengua. Entonces, tal vez no aprenda yo, por ejemplo, náhuatl, pero sí quiero aprender a leerlo porque hay muchos documentos de mi región que estuvieron escritos en náhuatl y se puede, o sea, pueden hacerlo y digo, se puede con un gran esfuerzo porque no hay muchos espacios, la verdad, ¿no? O sea, también para quienes son hispanohablantes, si se quieren acercar, también van a tener ustedes dificultades porque hay una censura, o sea, yo siempre he dicho a mí, yo me aprendí los nombres de todos los ríos de Europa, dónde desembocaban y cómo se llaman, y no sabía que en mi propio estado, en Oaxaca, se habla Ombiayets, que es el Guave, ¿no? O sea, y está aquí a unas horas, y yo no sabía. O sea, no sabía que existía el triqui cuando tenía 11 años, pero me sabía todos los nombres de los ríos de Europa. Entonces, hay una censura, o sea, también yo no creo que sea como un asunto de culpas o la culpa de la población hispanohablante mayoritaria, sino de verdad sí hay una intención estructural bien fuerte que borra esos contenidos. O sea, de verdad, como veía yo en el video, o sea, no es posible que no sepas un dato básico de tu país, que es cuántas lenguas hay en tu país y cómo se llaman. Ponle ya ni cómo se llaman, cuántas, pues. Eso no puede ser culpa de la población infantil que va a la primaria. O sea, eso no es culpa de la población infantil que va a la primaria, definitivamente. Es responsabilidad de otros agentes, ¿no? Entonces también yo siento que, o sea, si el 70% del territorio que ahora es México hablaba lengua indígena, el 70%,
Y ese otro 30% es muy probable que fuera bilingüe entre español y náhuatl, que era fue la lengua franca mucho tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llegan los españoles o llega toda la evangelización a la región Mije, nosotros conocimos el abecedario, como dice el lingüista Michael Swanton, a través del latín y del náhuatl. Nunca lo vimos en español, porque hablaban español 5 personas, o sea, muy poquito. Entonces, el náhuatl y el latín fueron las lenguas, pues las lenguas en las que conocimos el abecedario, con las que nos relacionamos. Mucha gente aquí todavía, por ejemplo, mi bisabuelo que aprendió latín, porque, bueno, aprendió a tocar el órgano y fue educado como por dominicos, me enseñó latín, y me enseñó latín en Mije, o mi abuela cantaba en latín perfectamente, o sea, como había otro tipo, pues, ¿no? De la relación con la escritura y con lo hablado, y bueno, toda la serie de escribanos comunitarios que había. Los escribanos eran por lo menos bilingües, había náhuatl y Mije, ¿no? Entonces, todo la Real y Pontificia Universidad de México, que es como el antecedente de la UNAM, o sea, había cátedras en náhuatl, en Matlatzinca, en otomí, ¿no? Cosa que ahorita la UNAM apenas empezó con náhuatl. Entonces, esta posibilidad de vivir en el multilingüismo es lo normal. Lo anormal es esto, o sea, que seamos monolingües. Y la mayor parte de la población indígena somos bilingües y la mayor parte de la población hispanoparlante es monolingüe en español. Eso es muy lamentable porque el inglés es una marca de clase, ¿no? Lamentablemente es eso. O sea, puedes llevar, también no es culpa de los niños y las niñas que lleven toda la primaria y toda la secundaria y toda la prepa inglés y que después de tantos años no aprendas inglés. O sea, hay algo que está mal, que no puede ser la población infantil. Entonces, esto, o sea, ver también que para que sean ahora hispanohablantes nada más monolingües, hubo una violencia y eso es lo muy difícil. O sea, 70%, si se hubiera mantenido la proporción, el 70% del país hablaría alguna lengua indígena y seguramente puede ser lo más útil es que hubiera sido el náhuatl, la lengua franca, porque ya venía siendo la lengua franca. Pero bueno, no fue así. Pero bueno, pónganle que el español, pero tendrías como mucho nivel de bilingüismo por regiones tal vez. Pero ¿qué pasó? Para que te sintieras mestizo y mexicano, era indispensable que dejaras de hablar una lengua indígena, porque al Estado era, no, pues es que si habla mije se va a sentir primero mije y luego mexicano. Necesitamos que deje de hablar mije. Entonces, o sea, el mestizaje no es que la gente blanca masivamente se haya ido a reproducir con la gente indígena. Sabemos que no funciona así, ni ahorita ni antes. O sea, las uniones entre clases, pues, la gente se casa entre ellos. O sea, la gente rica, los whitexicans, se casan entre whitexicans. O sea, entonces, eso que nos han hecho creer que el mestizaje fue, no manches, así la unión, así de, sí, vamos a unirnos todas y tener muchos hijos. No fue así. De hecho, si vemos como los números, me impresionó ver que en el siglo XIX a finales, las uniones informales o matrimonios entre gente blanca o criolla y indígenas son muy poquitos, menos del 20%. Entonces, en realidad, esta población que ahora es mestiza es población indígena desindigenizada, o sea, a la que le quitaron la lengua y que sigue siendo, por lo tanto, morena. Qué raro que el 70% del país sea moreno, la misma que era indígena, ¿no? O sea, más bien le hicieron creer que ya no era indígena a través de quitarle la lengua, de que ya no se sintiera mije o nahua y que ahora se tomara un nuevo licuado que hizo el Estado, que es el ser mexicano, ¿no? Entonces, sí, tómate este licuado, esta es tu nueva identidad. Entonces, sí, no es un asunto ahí como de un asunto genético, pues, mestizos genéticamente somos toda la gente en el mundo, ¿no? Ya se sabe. Entonces sí, o sea, como asumir esa violencia. O sea, el hecho que hable español es porque una vez hay una gran violencia. El hecho que solo hable español, no que hable español, sino que solo hable español. Y siempre hacemos este ejercicio en un auditorio, le decimos, a ver, levanten la mano quien habla una lengua indígena. Entonces, no se levantan 3 personas. Ahora, quienes sus papás hablen y un poco más, y no bajen la mano, ¿no? Y ahora quienes sus abuelos y más, y luego, ¿y quiénes sus bisabuelos? Y entonces empiezan así, y es eso, el 70% casi siempre del auditorio. Entonces pensar, ¿qué lengua hablaría yo si esa violencia no hubiera operado? Y entonces reclamar también eso y decir, ahora sí quiero aprender el náhuatl, que tú, Estado mexicano, me lo hiciste que no llegara a mí, quiero.
Y ese interés creo que puede ser muy importante y en lo que hagamos tener la perspectiva siempre lingüística, así como hay perspectiva de género en lo que hacemos. Gregorio quiere hacer una pregunta, yo creo que ya es la última. Sí. Ay, perdón, se ha hablado mucho. No, no te preocupes. Yo tengo también varias preguntas, pero me parece que son más pertinentes hacia el final para ver de qué manera podemos colaborar con estas ideas. Pero primero, Gregorio. Ok, gracias, Ale. Muchas de las cosas que comentas, Yasnaya, me resuenan bastante, no me hacen mucho eco. Y hablando de esto último que mencionas, un poco sobre la cuestión pues estructural y sistemática, ¿no? Y hablando también un poquito de cómo de alguna manera moldea la lengua nuestro pensamiento y no necesariamente, me parece como comentaste, no que la limite, pero sí la moldea de cierta forma, ¿no? Y pues ya depende de cada quien cómo se va saliendo de esos límites que marca el modelo de cada lengua que traigamos, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, también recientemente hice una lectura de esta Aimé Tapia González, de un libro que tiene que se llama Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra. Y ella habla, pues, un poco más desde el contexto en el que está hablando de la lengua y, bueno, de la epistemología y de la ética desde la visión o de las cosmovisiones de los pueblos maya tojolabales, ¿no? Y pone un ejemplo que a mí me hace como mucho eco también en resonancia con lo que estás comentando, de cómo podría decirse una frase en español y cómo sería el equivalente en maya tojolabal, pensando en la distinción entre sujetos, porque en el español hay sujetos pasivos y activos. Bueno, yo no soy lingüista, pero yo conozco muy poco de ello, pero era parte de esto, de lo activo y de lo pasivo en el español, y de cómo en maya tojolabal solamente había activos, sujetos activos, ¿no? Entonces, el equivalente de la frase de les dije, que es una frase de 2 palabras, en maya tojolabal podría ser, dije, punto, ustedes escucharon, punto. Entonces hay 2 sujetos que son activos en lo que están haciendo, ¿no? Uno que está diciendo y otro que está escuchando eso que están diciendo, ¿no? Entonces, eso lo ligaba mucho a las cosmovisiones que tenían desde los pueblos maya tojolabales y que la epistemología que desde ahí se podía generar tenía que ver con lo nosotrocéntrico, ¿no? La ética, también una ética biocéntrica, dándole importancia a todas las cosas, no solamente a los seres vivos, sino a todas las cosas que tenían un alma, un corazón y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poquito como hacia eso de cómo desde tu experiencia, si has tenido experiencias también con respecto a esto, cómo van cambiando las epistemologías que se pueden ir generando desde los diferentes pueblos que tienen diferentes lenguas, ¿no? Y cómo justamente las lenguas provocan o ayudan, ¿no? O se vinculan justamente a los diferentes modos de pensamiento que existen en los diferentes pueblos, ¿no? Sí, eso es bien apasionante, o sea, yo creo que sí, o sea, hace poco entrevisté a una antropóloga cachiquel que se llama Aura Cumes, que es increíble, que tiene una visión, una lectura del Popol Vuh, ¿no? Sobre justamente basado en la lengua, ¿no? Como esta idea o sea, ella decía, hay como una clave en los mitos de origen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Biblia, pues tienes a Adán en el centro de todo, lo masculino en el centro de todo y que aparte se enseñorea y le dan como la orden de tú ve y conquista todo esto es tuyo, ¿no? Entonces ella veía, por ejemplo, cómo los motores creadores en el Popol Vuh eran todo lo que tenía vida, o sea, era el río y era el agua y era tal, y lo que habían creado era como una dualidad, pero no era una dualidad necesariamente femenino o masculino, sino una dualidad como más femenina. Donde justamente decía, por más que yo voy analizando lingüísticamente el Popol Vuh, no encuentro a lo masculino en el centro de todo, ¿no? Que eso es bien diferente a la otra tradición. Y decía, eso va estando codificando en la lengua. Obviamente no significa que ahora no haya patriarcado en las poblaciones mesoamericanas, pero decía, hay que ver si había un patriarcado ancestral y cómo era, si es que lo había, y hay que buscarlo en la lengua también, ¿no?
Entonces, como faros, ¿no? Y ella por eso habla de un patriarcado que siempre es colonial, o sea, ¿no? Porque decía, viene de matar a un montón de mujeres en Europa, etcétera, y va haciéndolo como la clave de ir leyendo, releyendo el Popol Vuh. Lo mismo pasa un poco también con, por ejemplo, con, no sé, ahorita no recuerdo el nombre, se me acaba de ir, Emily, no me acuerdo, es la primera mujer que tradujo la Odisea al inglés, que es una cosa que sucedió hace 2 años, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, tanto tiempo y que no haya una mujer que haya traducido, o sea, por todo lo que ha sucedido. Entonces ella, por ejemplo, habla de todo, de cómo el hecho de que lo hayan traducido puros hombres, había cosas bien problemáticas porque los hombres lo habían traducido sistemáticamente de una manera, ¿no? O sea, se cruza también el género con lo lingüístico. Entonces sí es muy importante porque incluso la epistemología sin romantizaciones, o sea, porque a veces se presta como a cosas muy fáciles, como aquí dice, en realidad, y que creo que lo escribí también en el libro, o sea, que a veces para que suene más poético la lengua indígena, como que te dan el significado etimológico, ¿no? Es como decir, miren, el español es una lengua bien poética. En lugar de decir recordar, no dicen recordar, dicen volver a pasar por el corazón. Y bueno, sí recordar viene de volver a pasar por el corazón, pero cuando ya aprendes esa palabra, si no te lo dicen, no lo sabes, es recordar y punto. Entonces, en Mije, pues sí, hay etimologías muy poéticas como en español, pero que no sabemos, o sea, para mí estar triste es estar triste, pero yo sé que viene de que tu entraña se multiplique, ¿no? O sea, que tus entrañas se hagan muchas y que eso es estar triste o preocupado. Pero yo puedo decir, no, es que el Mije es más poético, no decimos estar tristes, decimos tal cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, más bien como en hacer un análisis denso, complejo, para ver dónde está esa parte epistemológica, pero sí, realmente, no sé, muchas cosas que se consideraron como folclore o como pensamiento mágico, empiezan a develarse que no, o sea, esta apuesta por la racionalidad occidental nos ha llevado a un asunto de la crisis climática terrible, ¿cierto? Y todas esas ideas, o sea, estas ideas, por ejemplo, de que todo está conectado, así como en Avatar un poco, pues después, o sea, los biólogos dicen, es que sí, hay una red micótica que comunica a los árboles y se comunican cosas a través de una red de hongos. Y todos así de, wow, y todos acá de old news, ¿no? O sea, ya lo sabíamos. Entonces, yo creo que ahorita hay un momento en revalorar estas cosas y no verlas solo como folclore o pensamiento mágico, sino claves de vida, porque pues todo esto, lo que está pasando en el Golfo con Pemex y todo eso, nos está proveyendo un montón de muerte. Entonces hay un chance de vida y un amigo mapuche decía, ¿no? O sea, pareciera que los pueblos indígenas por primera vez estamos del lado correcto de la historia, que siempre es así de, no, están atrasados, ¿no? O sea, ahorita que se está empezando desde Occidente a pensar que pues tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza, pues sí, desde aquí les decimos old news y pues aquí tenemos algo de experiencia y que está codificada mucho en la clasificación lingüística, ¿no? O sea, sí, como dice, sí moldea, son como puertas de entrada, aunque no determina, pero sí moldea. Sé que en español está un préstamo que es chilacayote, ¿cierto? Y calabaza, ¿no? Pero en Mije ambas son tipos de calabaza. O sea, como que la palabra calabaza cubre al chitlacayota. Y en español no, porque bueno, ya tomó el préstamo. Entonces mi hermano un día fue a comprar y dijo, oigan, ¿cuánto cuesta esa calabaza? Y la señora le dijo, no es calabaza, es chilacayote. Y mi hermana, es calabaza, porque estaba traduciendo del Mije literal. Y la señora, no. Entonces la señora se puso en un plan y ya ni le quería vender porque se pelearon porque si era calabaza o chilacayote. Y claro, eso tenía que ver con un asunto lingüístico, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo hay objetos o referentes, vamos a llamarle, y nos parten las palabras, ¿no? O sea, como que proyectan sus sombras y clasifican el mundo. De tal manera que carne, por ejemplo, yo puedo decir, no manches, me comí un pedazo de carne, o puedo decir, mi hijo es carne de mi carne, ¿no? Sangre de mi sangre y carne de mi carne. O sea, la carne que está aquí sobre mí, es la misma palabra, lo uso que para la carne de pollo que está en mi refri. O sea, entonces, la secuencia carne me cubre ambos objetos, pero en el inglés no puedo. O sea, la que está acá es flesh y la que me voy a comer, que ya está como que separada o muerta, por así decirlo, es meat. Entonces, en Mije también, o sea, esto es neksh y eso es tsukuch. Entonces, son dos entidades totalmente separadas
Y entonces voy a decir, son cosas distintas. Y en mije no, y en español no, pues son dos instancias de lo mismo. ¿Ven? Y eso es muy bonito. Y también, por ejemplo, la gente supo que las poblaciones indoeuropeas antiguas eran pastoras, porque hay un montón de palabras muy específicas para todo el pastoreo y que llegan hasta las lenguas de ahora. Por ejemplo, no sé, todo lo equino, ¿no? En español, en las lenguas indoeuropeas es muy importante, de tal manera que hay una palabra para el equino, o sea, el caballo, macho es caballo, y otra bien diferente para el mismo, pero en versión hembra, es yegua. Y en versión chiquito es potro. Entonces, vean, son bien diferentes. Caballo, yegua, potro, no son muy diferentes. Pero si tú hablas español y quieres hablar lo mismo de un animal como la llama, ¿han visto las llamas? Ajá, pues es llama macho, llama hembra y llamito, ¿no? O sea, es la misma palabra, pero en Aymara van a tener palabras distintas para cada una de esas. Se llama supletivismo. En inglés, el maíz es corn y es corn todo, o sea, lo que sea del maíz. En cambio, en mi hija hay un montón de palabras. O sea, el elote chiquito, recién nacido, tiene un nombre, es yau. El elote ya más grande es rosh. Y el elote más grande ya es moj. Y el elote ya, la mazorca ya dura es otra palabra. Y esta partecita de la milpa tiene un nombre. Y su flor tiene otro nombre. Y así, o sea, palabras muy diferentes. ¿Por qué? Porque culturalmente o sea, hemos estado 9,000 años con el maíz ahí cerca y no con los caballos, por lo tanto que yo nomás les llamo con préstamo, ¿no? Pero con los venados sí, entonces el venado, que es como tipo Bambi, se llama Posh, pero el venado, el otro, se llama Hayu. Y la venada, si está soltera y no tiene hijos, soltera, o sea, si no tiene hijos, se llama de un tipo, y si ya tiene, se llama Kamao. Entonces son palabras, o sea, la realidad la vas como con las palabras seccionando más porque culturalmente son más importantes. No es que yo no vea que la llama es distinta a el llamo, la llama y el llamito, pero pues les llamo igual, que no tengo tanto tiempo, ¿no? Entonces, digamos que son como lentes que van alumbrando a mayor detalle léxicamente. Y es el mismo mundo, pero las formas de entrada, de tal manera que te terminas peleando y no compras tu chilacayota como mi hermana en la Ciudad de México. Insistían que eso era una calabaza. Y es como yo con el tomate, que digo, yo no quiero decir ninguna opinión porque yo estoy así, es una tristeza que sea monolingüe, pero es que en Monterrey le decimos tomate a lo que aquí es el jitomate, y cuando fui a la verdulería y pedí tomate, me dieron el verde y ese no es el tomatillo. Entonces, pues yo así le decía el tomatillo al verde y tomate al rojo, y aquí no, le dicen jitomate y tomate al verde. Ay, no. Bueno, pero sí una vez sí me pasó eso, que ya al final me dijo, ¿está segura que esa es, señorita? Porque ese no es el tomate. Yo. Pero, ¿qué me ha pasado? Tengo ya las preguntas finales, Jazz. Primero, creo que la más importante es, tú hablabas de que ya hay diferentes, ahorita quiero saber cómo se dice estoy borracha en mije, pero antes de eso. Si te mando un kit de audio también para que quisiera saber, tú mencionabas que ya había ciertas, no sé si instituciones, bueno, colectivos, asociaciones sin fines de lucro que ya están tratando de replicar lo que tú llamabas el nido de lenguas que funcionó en el hawaiano. ¿De qué manera podemos nosotros apoyar estas si es que ya existen? Y si es posible inscribir a los niños que están a nuestro alrededor a estos, o son inconseguibles en otros lugares. Sí, bueno, o sea, ya hay colectivos. Yo creo que es la forma más práctica, porque uno de los problemas que mencionabas era el financiamiento, y yo sé que el financiamiento es lo más complicado. Entonces, ¿cómo podemos darles dinero a estos lugares para que si yo quiero tener un hijo, meterlo ahí? Sí, o sea, estaría increíble. De hecho, por ejemplo, para el bretón es una de las, porque bueno, nadie te dice que en Francia hay más de 10 lenguas, además del francés, previas al establecimiento del Estado francés. O sea, en la propia Francia europea hay más de 10 lenguas, creo que son como 12. Y que el francés ha estado como ahí borrando.
Entonces, hubo todo un movimiento, los franceses se enojaron, no querían, porque la lengua de la república es el francés. Es toda una historia bien interesante sobre también cómo todos los estados han hecho eso con la diversidad lingüística. O sea, hay 200 países más o menos en el mundo y son ahorita 6.500 lenguas. Obvio que en todo el mundo, en todos los países tienen diversidad lingüística interna. O sea, Chile, Argentina, Brasil, ni se diga. En Estados Unidos hay más de 140 lenguas indígenas. O sea, están en todos lados, ¿no? Pero todos los países han hecho eso. Entonces, en Francia, por ejemplo, hay un proyecto increíble que cómo le hicieron, el bretón es una lengua que pues, previa, ¿no? Le llaman allá lenguas regionales, no indígenas. Entonces, bueno, hicieron todo para desaparecer el bretón, luego tuvo todo un movimiento de revitalización del bretón. Y bien interesante porque la escuela, una de las que ha ganado varias veces de ser la mejor escuela de París, o sea, imagínense, tienen un sistema educativo muy bueno, ha sido la escuela que es totalmente en bretón con clases de francés como segunda lengua y está en París. Entonces, una cosa que a mí me encantaría es que hubiera un nido de lengua de náhuatl en la Ciudad de México, ¿no? Que fuera como porque hay Montessoris de lenguas indígenas en Estados Unidos, bien interesante, que combinan el método Montessori con lenguas indígenas. Creo que es con CRI, no es con CRI. No me acuerdo qué lengua indígena es, les voy a pasar el dato. Pero en México no, porque los nidos de lengua que ha habido, justamente por financiamiento, se han caído. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo estoy en un proyecto educativo en mi comunidad. En cuanto lo termine, porque pues tengo que quedar bien y pues, cumplir mi cargo, lo que sigue es que vamos a armar nuestro nido de lenguas. Va a haber varios problemas y ya ahí les pediré ayuda seguramente, pero estamos en eso, estamos, o sea, planeándolo todo, ¿no? O sea, cómo le vamos a hacer. Y hay varios, pero justamente ha habido ese problema, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, una cosa que siempre había querido ver, y no sé, ustedes creo que me pueden ayudar más, es que las editoriales pudieran pagar sus impuestos también produciendo libros en lenguas indígenas, en monolingüe, o sea, para niños. O sea, como de, ¿por qué? Porque, o sea, nosotros hacemos nuestros libros en Mije lo mejor que podemos y están bien bonitos. Ahorita les enseño. A ver. ¿No? O sea, tenemos estos. Están en Mije, pero producir esto fue de verdad, o sea, es un esfuerzo mayúsculo. Entonces tú haces tu libro cartonero acá lo más bonito posible y luego llega un libro de esos del Zorro Rojo, hermosamente tal, y pues el niño desde el soporte, los niños ven que esto vale menos que esto, porque esto está más bonito. Entonces yo decía, ¿no podrían pagar sus impuestos haciendo el mismo cuento, pero en nuestra lengua? Porque sí es muy difícil competir, ¿no? con toda la oferta que hay. O ver que en los proyectos editoriales que ustedes tengan hay espacio, ¿no? Para decir, vamos a padrinar unos en la impresión de este libro, no sé, maravilloso, hermosamente tal, pero por ejemplo, aquí nos ayudó la UAM, ¿no? O sea, es posible que, por ejemplo, un proyecto done para que se traduzca un libro del español al Mije y que se lleve y en tu comunidad lo regalen, ¿no? O así, sí, ¿a qué te refieres? Exacto. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, porque yo doy talleres y luego ya los niños pues, dicen, pues está padre, ya sé leer en Mije, pero ahora ¿qué leo? Porque no tengo material. O hago el libro y traduzco y ahora dicen, pues sí está bien padre, pero no sé leer. O sea, tú me haces el libro en Mije. Entonces, nosotros cuando decimos crear lectores, o sea, no es como en español el fomento a la lectura. Aquí crear lectores es de verdad enseñarles el abecedario. Entonces, cada que hacemos un libro, por ejemplo, con este taller, es que cerramos el ciclo. Lo entregamos después de que toma su taller y ya lo puede leer, pero pues no puede leer el mismo libro siempre. Necesita más. Entonces, ahorita llevamos 20 traducidos, entonces ahí estamos ahí viendo de a poquito, consiguiendo dinero, imprimiendo. Y yo creo que eso es, o sea, aparte de leer a personas de pueblos indígenas, es muy importante y ver si siempre tu proyecto puede ver algo que pueda, aunque sea uno, ¿no? O sea, y el hecho de visibilizarlo. Y para mí lo primero sería, uno, infórmate. O sea, infórmate sobre este tema lo más que puedas. Dos, aprende un poco, o sea, también tú disfrútalo, aprende un poco de cada cosa. Y tres, ayúdanos a denunciar cuando hay cosas así, o sea, porque, por ejemplo, la ley, la IFETEL, que es la que regula todos los medios de comunicación, porque se supone que los medios de comunicación son de la nación, ¿no? Son del Estado, son públicos. Y el Estado concesiona, entonces dice a Televisa, bueno, te voy a dar parte del espectro
y me pagas, ¿no? Pero yo que Estado te lo doy a ti. Y ahí en esa concesión debería decirles, pero tanto porcentaje debes hacerlo en lenguas indígenas o en lengua de señas, o sea, como una serie de cosas. Y no lo hace. Y en la última reforma, o sea, no, bueno, es fue increíble. La única lengua que se permitía en medios masivos era el español. O sea, deberían ser en lengua nacional, dice la ley. Entonces, y además en las radios comunitarias nos dieron un espectro hasta arriba, de tal manera que el altavoz de mi pueblo, hicimos un hashtag que se llamó así, el altavoz de mi pueblo tiene más potencia, o sea, de verdad le daban más, más potencia el altavoz que la radio. Entonces, hubo ahí, por ejemplo, que Mardonio Carballo, este poeta náhuatl y comunicador, tuvo que meter un amparo, o sea, ya estaba la ley desde hace cuándo, y aún así tuvimos que ampararnos y para eso, para pagarle a los abogados, pues estuvo ahí como juntando dinero y haciendo ruido para que el amparo fuera la Suprema Corte, llegó hasta la Suprema Corte, concediera que está bien que en Televisa se hablen más lenguas que el español. O sea, es de un absurdo. O la otra vez una niña que se llama Sol no podía sacar su CUR porque no podían poner un nombre que no estuviera en español. En español, ¿no? Porque pues, es como decir, no te puedes llamar Abraham porque no eres hebreo. O sea, así. Entonces, cada cierto tiempo estamos tratando de hablar de esos casos y también nos ayudará mucho a hacer ruido, o sea, como que ayúdenos a la denuncia, ¿no? También. Entonces, informarse, disfrutar, denunciar y que lo que hagas tenga esa perspectiva. O sea, si van a hacer un concurso de poesía, pues le abran ahí, ¿no? Porque también el CONACYT, esa es una historia también bien triste, pero ahí vamos, el CONACYT, que es un público, hace unos años sacó una convocatoria para hacer cuadernillos científicos originales, o sea, de cuadernillos de experimentos, o sea, era como un libro de experimentos. Entonces decía, entre los requisitos decía, bueno, y entonces ser mexicano, ¿no? De tal, dijimos, pues cumplimos con todo, pero pues no dice que sea en español. Entonces, unos amigos de mi colectivo que le saben mucho a la física y a la química hicieron unos experimentos maravillosos, los ilustraron, de física y química, todo con contexto de acá, súper bonitos, de verdad, luego se los enseño por ahí. Maravilloso, de verdad. Entonces, pues lo mandamos en Mije. ¿Qué nosotros pensábamos? Pues digo, vamos a ir abriendo cancha, ¿no? Para que estas publicaciones, el premio eran 20,000 pesos y la publicación de 1,000 ejemplares. Y dijimos, perfecto. Entonces lo mandamos y dijimos, bueno, pues lo que esperábamos que nos mandaran un correo diciendo, oigan, nos mandan la traducción. Digo, no es poesía, pues, o sea, con que entiendan el contenido, si está bien el experimento. Pues no, no sé, o sea, supimos por gente que estaba infiltrada que entraron en shock, así como de, ¿por qué no pusieron en la convocatoria que no más español? Pues, o sea, tenemos derecho, ¿no? Y el chiste es que lo mandaron a dictaminar, hicieron como que hicieron y al final hicieron algo rarísimo porque la convocatoria no contempla, nunca se había dado menciones honoríficas. Entonces, lo declararon desierto, nos dieron la mención a nosotros, pero sin el dinero del premio. Y lo que es peor, el siguiente año pusieron el candado de que solo en español. Y nosotros les mandamos un correo diciéndoles, oigan, si ustedes necesitan quien dictamine en lenguas indígenas, nosotros les ayudamos. O sea, tenemos una red de gente de diferentes pueblos indígenas. Por Dios, hay gente que habla maya en la NASA. O sea, así para pronto. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que estudia matemáticas y que habla lenguas indígenas. Y tampoco van a llegar miles por la misma brecha, ¿no? Estructural. No es que vas a tener 10,000 cuadernillos en 10,000 lenguas indígenas de un día para otro. Pero no hubo manera y ahora el concurso está cerrado solo español. Entonces, como si podemos hacer más ruido cuando esas cosas pasen, también sería muy importante. Y que ustedes hablen de otras personas. Yo creo que confío mucho en eso, ¿no? En el de boca a boca, no, pues vamos a organizar tal cosa que siempre haya algo de otra lengua o se considere la diversidad lingüística en lo que hagas, ¿no? Y es contigo con quien podemos conseguir como los contactos de traductores. Sí, sí, sí. Bueno, hay varias instituciones, yo puedo irlos, o sea, una vez que me preguntan a mí, los voy a contactar a otro, seguramente ellos van a contactar a otros y otros y otros, porque por ejemplo, o sea, hay redes maravillosas, apenas hace unos 5 o 6 años hice el primer encuentro nacional de intérpretes y traductores, fue maravilloso, o sea, conocimos intérpretes y traductores de todo el país para el sistema de salud, para el sistema de justicia, que hacen sus trabajos en unas condiciones terribles, ¿no? O sea, yo cuando he hecho interpretación jurídica, que es complejo, ¿no? O sea, como, pues no sé, o sea, hay casos de asesinato, violación, o sea, es una cosa dura.
Y luego todavía cómo te tratan los jueces, o sea, así como de, pero si yo dije 2 palabras, ¿por qué te tomaste 6, no? Hay un montón de racismo, o sea, y todo eso se puede, como si nos ayudan como a denunciarlo. Y en Los Ángeles hay unas cosas increíbles, o sea, los migrantes indígenas que hablan lenguas indígenas, que están en Los Ángeles, a un señor, por ejemplo, que era de Guatemala, que hablaba una lengua indígena y no hablaba ni español ni inglés, le disparó la policía y lo asesinó porque no hizo lo que dijo la policía, así como alza la mano, tal, ni en español ni en inglés. Entonces dijeron, pues, o sea, va a sacar un arma y tal, y lo mataron. O sea, a partir de ahí, ellas empezaron a trabajar, todos son mujeres, impresionante, empezaron a trabajar y ahora la policía de Los Ángeles tiene una tarjetita que tiene las lenguas indígenas más presentes en Los Ángeles en escritura fonética para preguntarles, ¿hablas chinanteco? Y entonces antes del protocolo tienen que decir sus tarjetitas, ¿no? O sea, hay un montón de casos y apenas ahora empezó un proceso de ser intérprete en una corte de Estados Unidos, involucrando los 3 idiomas. Bien, es interesante. También hay cosas de traducción poética bien interesantes. Entonces, si necesitan traductores, también avisen y vamos consiguiendo. Nos vamos preguntando unos a otros y ahí vamos. Me gustaría mucho escoger una serie de mis videos en YouTube y pedir que me lo subtitule, o sea, y pagar por la chamba. Porque sí siento que estaría bonito. O sea, sí, empezamos a doblarte, por ejemplo, estaría como voice over, que podría ser un primer ejercicio. Y bueno, pues ahí estamos tratando de echarle ganas y que no se diga que nuestra generación dejó morir la lengua. Bueno, ahora sí puedo saber cómo se dice estoy borracha en mije. Hay 2, hay una que es como, ya estoy como 2, 3, que es kupahtubuts, ahorita te lo escribo y luego te mando. Ya, yo voy a aprender en muchos idiomas eso. Kupahtubuts es como que ya se me subió, o sea, como que estoy 2, 3, ¿no? Y ya cuando de plano estás muy ya borracha, es muhkubuts. Que eso también te quería preguntar, en varias partes de tus ensayos vienen palabras en mije y hay una unión muchas veces de muchas consonantes. Bueno, que yo interpreto como consonantes, no sé. ¿Y cómo le haces en esos casos? O bueno, no sé, una palabra que justo vi que se hace una broma de que, pero si nada más viene una sola vocal y venían como 5 palabras pegadas consonantes y dije, ¿cómo vas a pronunciar eso? Sí, bueno, igual después si gustan les puedo dar como una introducción a cosas interesantes del mije y conozcan, no sé, el abecedario, cositas de cómo funciona, como gramática, pero para conocer un poco más la lengua, que también es otra manera, ¿no? Bonita. Y voy a ver si podemos armar un tallercito para ver cómo lo pagamos y así. No, sí, creo que estaría muy, muy interesante tener un cursito y organizarnos para ver quién más se quiere meter. Aquí ya dicen todos que sí, entonces sí. Sí, podemos hacer un mini cursito y luego también para maya, para otras cosas. Y por ejemplo, otra vez es un asunto de poder, o sea, un señor que se llama, creo que se apellida John Lucy, si no me equivoco, un lingüista, pues estudió maya y aprendió maya. Y luego creo que Estados Unidos tiene un departamento, el ejército de Estados Unidos, para aprender lenguas. Ven que en la Segunda Guerra Mundial mandaron a personas que hablaban lenguas indígenas para que no decodificaran los nazis. Bueno, entonces tienen todo un departamento de lingüística el ejército para estas cosas. Entonces ahí hay en internet, está en internet, creo que gratis, no me acuerdo, pero bueno, hay todo un método, de tal manera que hay mucha gente que he conocido que en la Universidad de Chicago aprendió maya, pero como las grabaciones de John Lucy son de los 60, cuando van a la península a practicar su maya, los jóvenes les da risa porque hablan como sus abuelitos, o sea, porque son grabaciones, los audios de esos años. Pero hay gente que ha aprendido en 2 años maya en Chicago y que nunca ha ido a la península. Entonces, ven que es un asunto más de, pues sí, de quién lo puede pagar y esas cosas, ¿no? Pero voy a contarles a los demás en el círculo para ver si podemos organizar fechas y horarios y ver, pues todo, ¿no? El presupuesto que tengamos y sí, a mí sí me gustaría. Y sí, como una introducción. Una larga, o sea, como que ofrecer también como mis servicios en otros idiomas o algo así. No sé si sea explicable. Bueno, yo entiendo. Estaría bien. Acaban de abrir un club de lectura. Ahorita voy a investigar bien cómo lo vi en Facebook, donde están leyendo a autores en lenguas indígenas.
Y bueno, está Sol Semog, que tú ya conoces, sí. que es de las pocas novelistas que ha escrito Pero, por ejemplo, sí, no, se puede hacer un montón de cosas porque, por ejemplo, los zapotecos del Istmo han escrito desde muchísimo tiempo y tienen cosas maravillosas. Como Como Irma Pineda. y antes, o sea, tienen a Enestrosa, gente así, súper acá. Y también en la región Mije hay muchas mujeres que están escribiendo poesía. Yo no me cuento entre ellas porque la poesía me parece bien complicada, pero hay cosas muy bonitas. Y si gustan, yo tengo un pequeño cursito, así mini curso, de diversidad lingüística, eso para saber dónde se habla, qué cosas interesantes hay de cada familia, y desarrollamos una app, déjenme ver si ya está otra vez en línea, en la que tú te pones unos audífonos y se trata de adivinar qué lengua es, o sea, porque ni siquiera eso, o sea, tú puedes no saber francés, pero saber que lo que hablan es francés, ¿cierto? Y está bien lejos. Tú puedes escuchar japonés y no entender nada, pero saber que es japonés. En Oaxaca, que hay tantas lenguas indígenas, la gente no distingue si estás hablando mije de triqui. Y para mí es muy diferente. Entonces, por lo menos habituarte a que vayas a la central de datos a Oaxaca y decir, eso es náhuatl, ¿no? O sea, no sé qué diga, pero eso es náhuatl. Entonces, en esta app tú vas así como adivinando, así te ponen 20 segundos o 30 de una lengua y dices, entonces dices, esto es tal lengua, ¿no? Abrir el oído y yo creo que, por lo menos, yo creo que en México la gente debe saber que eso es náhuatl o maya. Aparte son bien diferentes, ¿no? Ya distinguir entre totonaco y mije, bueno, puede ser complejo, pero entre náhuatl y maya, pues yo creo que sí, escucharlo. La verdad sí me emociona mucho esto. Les voy a proponer a los demás, digo, a los que no estén acá, pero también me gustaría abrirlo un poco al público para ver si se quieren animar a armar un taller contigo. Y sí, la neta sí me gustaría como, sobre todo porque me he comprado varios libros y sí me gustaría como saber incluso cómo o sea, aunque no entienda lo que digo, cómo se pronuncia finalmente. Es lo Claro, sí. Sí, sí, sí. En el caso del mije, pues sí tiene sus otras reglas, pero las podemos aprender rápido. O sea, está este tallercito de diversidad lingüística, que es como en unas, no sé, podemos hacer 2 sesiones de 2 horas y con algunas actividades. Y de verdad se abre así como, es que son cosas muy maravillosas, de verdad. Y luego podemos ver cosas de gramática del mije o de las mijesoquianas, y luego, si gustan, uno de sistemas de escritura en la historia de la escritura, o sea, ver cómo se escribió el mije hace 2000 años, ¿no? Cómo se escribió en la época colonial, cómo le hicieron los Cherokee en Estados Unidos para inventar su sistema gráfico. Es que hay unas cosas bien apasionantes en la escritura, en su materialidad, que también... Va, pues ya te preguntaré horarios para ponernos de acuerdo entre todos y yo lo organizo y ya te cuento cuando tengas tu tiempo. Yo lo organizo, les cuento a los demás y sale. Va. Y ya nada más, menos si me puedes mandar cómo se dice, porque sí me lo va a aprender, lo de cómo se dice borracha. Pero bueno, Luisa, ahí está algunos comentarios de las personas que ya faltaron, porque ya se nos vino el tiempo encima, casi 2 horas hablando. Muchísimas gracias, Yasnaya. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias por leer mis palabras y eso, dar un cachito de su vida y su atención a esos despropósitos escritos hace tiempo. Yo sí creo que, justo como dices, ¿no? Con esas comunidades que vamos armando, podemos quizás ahí hacer. Sí, como de a poquito y también, no sé, a mí me pasó un poco me ha sorprendido mucho la recepción del libro porque como que en algún momento, regresando a tu primera pregunta, me decepcioné, o sea, como que un momento estaba yo muy de, viva la diversidad lingüística, y entonces sí, escribía mis columnas como con este afán de compartir, y después dije, no más estoy perdiendo el tiempo, no me escuchan, mejor me voy a mi comunidad y ahí hago cosas ahí en concreto, ¿no? O sea, cada vez que escribo esta columna pierdo tiempo y mejor le dedico a crear un libro en Mije. Y cuando se publicó el libro, la respuesta otra vez como que me dio esa esperanza de que sí, la gente sí le importa y sí le interesa. Y bueno, no sé, hay cosas de la selección, no sé, por ejemplo, como la carta a los Reyes Magos. Si yo hubiera hecho la selección, no la hubiera puesto porque yo era así como que eso está muy, no sé, o sea, como muy poco serio, ¿qué es esto? Y ha tenido una gran recepción, entonces qué bueno que no hice yo la selección. Sí, la verdad es que lo disfruté mucho y qué bueno que yo siento que ojalá esto sea como un punto de partida para también como lectores darnos cuenta que nos falta esta diversidad y seguir exigiendo esto a las editoriales de, oye,
bueno, mi ideal sería a lo mejor incluso ver, como vemos en otros libros clásicos, el original y su traducción, ¿no? Que es como un sueño a lo mejor muy guajiro, pero que ahí estaremos luchando para que se logre. Entonces, Muchas gracias, Ale. sí, no, muchas gracias a ti por tu tiempo y me voy a encargar de organizar en tiempos tuyos, o sea, para ver cómo podemos organizarlos con los que sí estén interesados, ver presupuestos y pues sí, seguirle con esto, ¿no? Que no sea nada más una lectura, sino que podamos seguir colaborando en un futuro. Muchas gracias por su En complicidad. el futuro de atrás, que no veo. Sí, que lo veamos. Bueno, Pues muchas bueno, gracias entonces también a todas y a todos los que andan por aquí, que se conectaron. Gracias por estar. Hoy sí, fuimos bastantes, fuimos 25 personas aquí. Bueno, sí. Entonces, pues te dejamos que tengas un bonito fin de semana, Yasna, y pues ahí les muevo para ver cómo podemos cooperar con tus proyectos también. Jujuyo, pues gracias. Oigan, no, Adiós. espérense, antes de irse, ¿podemos tomarnos una foto? Sí, claro. A Me ver, encantan las entonaciones esas de Monterrey. Lo de la pregunta. a ver, prendan sus cámaras. Y nadie prende sus cámaras. A ver, Israel, prende tu cámara. Que Israel fue a comprarle mezcal a tu primo. Ah, qué bien. La verdad es que mi primo llevó un muy buen mezcal, pero llevó como 12 botellas nomás. Sí, es que él es de Texcoco, entonces ahí fue a comprarle. A ver, ahora sí ya. Espero que Vamos te haya a la foto. 1, 2, 3. Creo que no sé si salen todos, pero a ver, otra vez. A ver. 1. Ay, oigan, espérenme. 1, 2, 3. A ver si, bueno, ahí les comparto. Yo creo que sí salen. Pues nada, pues muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana todas y todos y todes. Y gracias nuevamente, Yasnaya. No, muchas gracias a ustedes. Hasta Adiós. luego. Muchas Adiós. gracias. Bye. Bye.